Hola a todos, mi nombre es Andrea Curia, soy médica hepatóloga del Departamento de Gastroenterología, sección Hepatología del Hospital de Clínicas, y el título de esta charla es Tumores hepáticos. Un tumor es una masa anormal de tejido que se desarrolla por mayor multiplicación o menor destrucción celular. Entonces, estos tumores pueden ser tanto benignos como malignos. Cuando hablamos específicamente de tumores hepáticos, los podemos clasificar en primarios o secundarios. Los tumores primarios, a su vez, se pueden clasificar en benignos y malignos. Y a su vez, cada uno de estos, según dónde se desarrollan, según su origen, en epiteliales y mesenquimatosos. Yo ahora en la clasificación les voy a nombrar a todos los tumores primarios, pero después nos vamos a dedicar durante la clase en hablar de los tumores primarios más frecuentes. Dentro de los benignos de origen epitelial tenemos la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular, que estos son los más frecuentes dentro de este grupo, la adenomatosis múltiple, el amartoma, el adenoma biliar y el cistoadenoma biliar. De los de origen mesenquimatoso, el más frecuente es el hemangioma, que es el tumor hepático primario benigno más frecuente, el amartoma mesenquimal, el leiomioma, el lipoma y el fibroma. Y dentro de los tumores hepáticos primarios malignos, epiteliales, el hepatocarcinoma es por lejos el más frecuente. Le siguen mucho menos frecuentemente el hepatoblastoma, el colangiocarcinoma, el cistoadenocarcinoma biliar, y de los de origen mesenquimatoso, el angiosarcoma, el hemangioendotelioma, leiomiosarcoma, liposarcoma y fibrosarcoma. Y por otro lado, dijimos que los tumores hepáticos también podían ser secundarios, y estos van a ser tumores que afectan al hígado, pero que están originados en otros órganos. Dentro de estos tumores pueden originarse en el colon, en el estómago, páncreas, mama, pulmón, pueden originarse a nivel urogenital o a nivel neuroendocrino. Como les decía, vamos a hablar de los tumores hepáticos más frecuentes. Y los más frecuentes van a ser, dentro de los benignos, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular, que los vamos a ir desarrollando durante la clase. Dentro de los tumores malignos, el hepatocarcinoma y las neoplasias secundarias. Pero es muy importante, antes de hablar de cada uno de estos, es que cuando nosotros nos encontramos ante el hallazgo de un tumor hepático, para poder saber ante qué tumor hepático estamos, más allá de que ahora vamos a ver las características de cada uno de estos, tenemos que saber en qué escenario estamos parados. ¿Y qué quiere decir definir el escenario? ¿En qué escenario estamos parados? ¿Qué vamos a tener que saber sobre qué paciente se está desarrollando este tumor hepático? ¿Este tumor hepático se está desarrollando y apareció en un hígado sano? ¿Apareció en un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, que tiene una cirrosis? ¿O este tumor hepático se da en el contexto de un paciente que tiene un tumor extrahepático? Y esto nos va a orientar muchísimo para cuando nosotros evaluamos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque en líneas generales, esto lo vamos a ir viendo también a lo largo de la clase, pero generalmente cuando vemos un paciente que tiene un hígado sano, vamos a pensar en las lesiones benignas más frecuentes, que las vamos a ir viendo. Cuando estamos en presencia de un paciente con una cirrosis y tiene un tumor hepático, vamos a pensar que esto es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Todo paciente que tiene una cirrosis y que tiene una lesión focal hepática va a tener un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Y por otro lado, si estamos ante un paciente que tiene un cáncer extrahepático y aparece un tumor a nivel del hígado, vamos a pensar en primer término en secundarismo. ¿Y cómo vamos a definir el escenario? Bueno, para esto va a ser fundamental la historia clínica del paciente, sus antecedentes, el interrogatorio, los factores de riesgo y cuáles son los signos y síntomas asociados. Obviamente, los pacientes que tienen una lesión, que tienen un hígado sano
y los que vamos a sospechar en lesiones benignas son pacientes que son asintomáticos, que no tienen signos y síntomas. En cambio, pacientes que tienen lesiones extrahepáticas o pacientes que tienen cirrosis pueden ser pacientes que tengan algunos de estos signos o síntomas asociados: dolor abdominal, anorexia, astenia, pérdida de peso, hepatomegalia, ictericia, prurito, estigmas de hepatopatía crónica, ascitis o alteraciones bioquímicas, que generalmente estas alteraciones no las vamos a tener en un paciente que tenga una lesión benigna. Vamos a evaluar antecedentes de enfermedad actual, principalmente cáncer hepático y cáncer extrahepático. Vamos a ver si este paciente en el que se está desarrollando este tumor hepático tiene algún factor de riesgo, principalmente si el paciente tiene cirrosis, si tiene causa de cirrosis, hepatitis viral o algún factor de riesgo para tener hepatitis virales, como tatuajes, piercings, transfusiones, antecedente de uso de drogas endovenosas, si consume alcohol o ha consumido alcohol, si tiene síndrome metabólico, pensando en enfermedad por hígado graso, que es una causa cada vez más frecuente de cirrosis, si tiene historia familiar de enfermedades o de tumores hepáticos y si está recibiendo o ha recibido medicación como metotrexate, tamoxifeno, que también tiene que ver con la génesis muchas veces de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, o el uso de andrógenos y también anabólicos esteroides o anticonceptivos, que vamos a ver que hay algunos de los tumores que también pueden tener relación con estos factores de riesgo. Y cuando veamos el diagnóstico de estos tumores, vamos a ver que nos vamos a ayudar con estudios complementarios y que va a ser fundamental la ecografía abdominal, que generalmente va a ser el método complementario de elección para iniciar el estudio de estos tumores, y que además de otros estudios complementarios, una vez que tengamos ecografía abdominal, en algunos de estos tumores vamos a necesitar estudios de imágenes dirigidos, principalmente tomografía o resonancia con contraste, y que solamente vamos a usar biopsia ante duda diagnóstica significativa. O sea que los procedimientos invasivos, la biopsia, solamente se programa después de la consideración de un equipo multidisciplinario experimentado. La mayoría de los diagnósticos de los tumores hepáticos en la actualidad se realiza con estudios no invasivos. Vamos a empezar hablando de los tumores hepáticos benignos. Y vamos a hablar de los tres más frecuentes: del hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. El hemangioma en primer lugar. El hemangioma es el tumor hepático primario benigno más frecuente. Está formado por múltiples vasos y capilares. Además, puede tener fibrosis, calcificación y trombosis. Es un trastorno congénito que tiene una prevalencia del 5-20% de la población general y tiene una relación 5:1 en mujeres y hombres. O sea, es bastante más frecuente en mujeres. Generalmente se lo encuentra como un hallazgo incidental en personas que están asintomáticas y que tienen un hepatograma completamente normal. El hemangioma tiene un curso benigno, asintomático, y tiene un tamaño variable, pero generalmente son lesiones pequeñas, menores de 4 centímetros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La ecografía tiene una sensibilidad entre 60 y 80%, y generalmente, como es una lesión vascularizada, vemos una lesión hiperecogénica, una lesión brillante, homogénea, y generalmente la ecografía es suficiente para hacer el diagnóstico en personas que tienen un hígado sano y que tienen una imagen típica que suele ser una imagen pequeña. Y este es un concepto importante, que generalmente en el hemangioma no requerimos más estudios que una ecografía para hacer el diagnóstico. Además, la tomografía con contraste endovenoso también tiene buena sensibilidad y especificidad, y lo que vamos a ver, como pueden ver acá en esta imagen, es un realce periférico y globular en la fase arterial
con captación central en las fases tardías. La resonancia, que también tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, también muestra realce periférico globular en la fase arterial con captación homogénea en la fase tardía, y las lesiones son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Un concepto importante es que la ecografía, entonces, como les decía, generalmente es suficiente para el diagnóstico en personas que tienen un hígado sano y que tienen lesiones chicas. Ahora, en algunos pacientes vamos a requerir usar estudios con contraste, tomografía y resonancia, que son pacientes que no tienen un hígado sano, pacientes que tienen tumores extrahepáticos, pacientes que tienen una cirrosis, una hepatopatía subyacente o en lesiones que no son típicas, que tienen un comportamiento ecográfico que no es el típico de un hemangioma y nos quedan dudas diagnósticas, o lesiones que son muy grandes. Pero un concepto importante que el hemangioma tiene un diagnóstico por imágenes, tiene un comportamiento típico en las imágenes. Y con respecto al tratamiento, los hemangiomas no suelen crecer y no se suelen complicar, y los hemangiomas no se malignizan. Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta para saber cómo los vamos a seguir y cómo los vamos a tratar. Como los hemangiomas tienen un curso benigno, no requieren seguimiento. O sea, una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, que generalmente es solamente con ecografía, en un paciente que tiene un hígado sano, que está asintomático y que tiene un hepatograma normal, son pacientes que se le explica cuál es su diagnóstico, se le explica que esto no va a crecer, no se va a complicar y no se va a malignizar, y son pacientes que no requieren seguimiento, no hay que estar haciéndoles ecografía de control, no requieren seguimiento, ¿sí? Y tampoco requieren tratamiento, ¿sí? Requieren un manejo conservador, no tiene tratamiento. Y algo también importante que es a veces una consulta de los pacientes, hay algunos tumores benignos, como ahora vamos a ver, que tienen un comportamiento, aumentan su tamaño con el uso de anticonceptivos o en el embarazo por el impacto hormonal. No pasa esto con los hemangiomas. Entonces el uso de anticonceptivos no está contraindicado y no requieren un seguimiento especial durante el embarazo. Pasemos entonces al segundo tumor hepático primario benigno en orden de frecuencia, que es la hiperplasia nodular focal. Es el segundo tumor hepático benigno más frecuente, que tiene una prevalencia menor, como pueden ver, que el hemangioma. También es más frecuente en las mujeres y se da con una edad promedio de presentación entre los 35 y 50 años. Histológicamente está formado por células hepáticas normales, desorganizadas y conductos biliares trucados sin cápsula. Y se va a originar en respuesta al aumento del flujo arterial secundario a una malformación vascular congénita o adquirida. Generalmente son tumores subcapsulares menores de 5 centímetros y más o menos un tercio de los pacientes pueden tener no una lesión aislada, sino lesiones múltiples. La hiperplasia nodular focal también tiene un tamaño estable a lo largo del tiempo. Y también, como el hemangioma, se da en pacientes asintomáticos que tienen un hepatograma completamente normal. En la ecografía vamos a tiene una sensibilidad del 65%. Pensemos que está formado por células hepáticas normales, entonces va a ser una lesión mal definida similar al parénquima hepático normal. Pero algo característico es que tiene una cicatriz central hipoecoica, ¿sí? Y con el Doppler se va a ver una arteria central con vasos radiados, que es la figura que pueden ver a la derecha, que es un signo característico que se denomina en rueda de carro. Cuando hacemos estudios contrastados, la tomografía o la resonancia con contraste endovenoso, lo que vamos a ver es una lesión homogénea que tiene una cicatriz central. Tiene una ligera diferencia con el tejido hepático adyacente antes del contraste, pero en la fase arterial tiene un realce intenso y homogéneo y se llena, tiene un llenado vascular central y se vuelve isointenso al tejido hepático en la fase portal y tardía. No tiene cápsula y a menudo tiene bordes lobulados. ¿Cuáles son las características de la hiperplasia nodular focal? Son tumores benignos que no crecen, que no se complican y que no se malignizan.
Esto lo vamos a pensar entonces para el seguimiento y para el tratamiento. Vamos a pensar que tienen un curso benigno, entonces no requieren seguimiento una vez que hacemos el diagnóstico, que es por ecografía y por estudios contrastados, no van a requerir un seguimiento. Y con respecto al tratamiento, tampoco requieren un tratamiento. Con respecto a su impacto, el impacto que tienen las hormonas en este tumor, no tienen impacto las hormonas, por lo tanto, el uso de anticonceptivos no está contraindicado y tampoco requieren un control durante el embarazo. Vamos a hablar ahora del adenoma hepatocelular. Este es el tercer tumor hepático primario benigno en orden de frecuencia, pero como pueden ver tiene una prevalencia mucho menor que los otros dos. Es también un tumor mucho más común en mujeres, principalmente en un rango entre 35 y 40 años. En este tumor sí hay un potencial rol de las hormonas sexuales y esto lo vemos que este tumor tiene una incidencia de 30 a 40 veces mayor en las mujeres que usan anticonceptivos orales y también tiene una incidencia mayor en hombres, principalmente que utilizan esteroides androgénicos. Y también se ha visto que hay un aumento de la prevalencia asociado con el aumento de la obesidad y el síndrome metabólico. En personas obesas y con síndrome metabólico tienen más riesgo de adenoma hepatocelular. Este tumor, a diferencia de los otros dos benignos que ya vimos, tienen riesgo de complicarse, tienen riesgo de hemorragia y tienen riesgo de malignizarse, riesgo de transformación maligna. Y estas dos complicaciones, la hemorragia y la transformación maligna, se da principalmente en tumores grandes, en las lesiones que son mayores o iguales a 5 centímetros. Por lo tanto, esto es una diferenciación importante con los otros dos tumores benignos y esto va a marcar que este tipo de tumor tiene que seguirse más de cerca. Con respecto a la ecografía, va a tener un aspecto variable. Vamos a ver una masa hipo o hiperecoica. A mayor tamaño va a haber mayor heterogeneidad, puede haber zonas de hemorragia y zona de necrosis. Los estudios contrastados, lo que vamos a ver en la tomografía es un refuerzo en la fase arterial y en la fase portal va a haber un lavado precoz. Y en la resonancia también vamos a ver un realce arterial y se va a hacer hizo intenso en la fase portal tardía. Una cosa característica es que como puede haber complicaciones, puede haber hemorragias, podemos ver áreas de sangrado, que la vamos a ver hiperintensa en T1 en la resonancia, y que este tumor puede tener áreas de grasa, que lo podemos ver en la resonancia. Para saber cómo vamos a seguir y cómo vamos a tratar al adenoma hepatocelular hay que tener en cuenta que estos tumores crecen, se complican y se malignizan. Entonces, la biopsia a veces va a ser necesaria cuando el diagnóstico imagenológico es incierto. Y para decidir el tratamiento vamos a tener en cuenta el sexo, el tamaño y el comportamiento. Lo primero que vamos a hacer es que si el paciente está tomando anticonceptivos orales o esteroides, los vamos a discontinuar. Si el paciente tiene sobrepeso o síndrome metabólico, vamos a intentar corregir estos factores. Y vamos a volver a controlar la lesión en 6 meses. Si la lesión sigue siendo mayor o igual a 5 centímetros o es una lesión que continúa creciendo a pesar de haber corregido estos factores, va a tener indicación quirúrgica. Si la lesión después de corregir estos factores mide menos de 5 centímetros, se puede hacer un seguimiento por imágenes en forma anual, hay que seguirla de cerca. Por otro lado, en forma independiente del tamaño, hay dos situaciones que se han asociado con mayor riesgo de malignización y es la asociación del adenoma hepatocelular con el sexo masculino, por eso siempre los adenomas, independientemente del tamaño, en los hombres tienen indicación quirúrgica, y por otro lado, cuando en la biopsia se estudia la mutación de la beta-catenina, cuando existe esta mutación en el estudio histopatológico, también tiene indicación quirúrgica. Y por otro lado, si hay sangrado con inestabilidad hemodinámica, obviamente también hay que hacer tratamiento de esta complicación.
Para repasar estas lesiones hepáticas benignas más frecuentes, entonces vamos a ver las cosas más importantes. El hemangioma es por lejos la más frecuente, le sigue la hiperplasia nodular focal y el adenoma es realmente una lesión muchísimo más rara. Tener en cuenta que todas se dan en forma más frecuente en el sexo femenino. La hiperplasia nodular focal y el adenoma son más variables en la ecografía, pero el hemangioma es muy característica y se ve como una lesión hiperecogénica, como es una lesión vascular y la sangre brilla en la ecografía, lo vamos a ver como una lesión característica hiperecogénica y generalmente en la ecografía alcanza para hacer el diagnóstico en las lesiones típicas de hemangioma. Con respecto a los otros estudios contrastados, tener en cuenta que en la tomografía vamos a tener y en la resonancia con el hemangioma un refuerzo centrípeto y en la hiperplasia nodular focal vamos a tener una cicatriz central que es algo característico de la hiperplasia nodular focal. El adenoma en los estudios contrastados también va a tener un comportamiento más variable y por eso en el adenoma a veces el diagnóstico es más difícil y vamos a necesitar una biopsia hepática. La calcificación es algo que podemos ver en el hemangioma y con respecto a las complicaciones, el hemangioma y la hiperplasia nodular focal no se complican, muy raramente lo puede hacer el hemangioma, pero no es algo para nada frecuente y el adenoma sí puede complicarse, sí puede tener sangrado. Y recordemos con respecto a la malignización, que es algo que no está acá en este cuadro, el hemangioma y la hiperplasia nodular focal no maligniza y el adenoma puede malignizar y dijimos que lo hace principalmente en lesiones mayores o iguales a 5 centímetros y también el sexo masculino es un factor de riesgo. Vamos a pasar ahora a los tumores hepáticos malignos primarios y vamos a hablar del hepatocarcinoma y del colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma es el más frecuente de los tumores hepáticos primarios malignos por lejos y es, por otro lado, el quinto cáncer más frecuente y es la tercera causa más frecuente de muerte asociada al cáncer. O sea que es un cáncer muy importante, es una causa muy importante de morbimortalidad asociada a cáncer. Su incidencia está en aumento y la cirrosis es el principal factor de riesgo. ¿Cuáles entonces son los factores de riesgo para tener hepatocarcinoma? Principalmente la cirrosis, de cualquier etiología. Pero hay que tener en cuenta que otras poblaciones que no son cirróticos también pueden desarrollar hepatocarcinoma. Pacientes que tienen hepatitis B sin cirrosis pueden tener hepatocarcinoma porque el virus de la hepatitis C es un virus potencialmente oncogénico. Cada vez se sabe más que la diabetes per se y el síndrome metabólico también se pueden asociar a hepatocarcinoma. Y otros factores como la exposición a aflatoxinas, algunos factores genéticos, la sobrecarga de hierro, el tabaquismo, también pueden asociarse a este tumor. Por eso, como se reconocen los factores de riesgo, en algunas poblaciones que tienen mayor riesgo, principalmente pacientes con cirrosis, a esos pacientes se les va a hacer screening a pacientes asintomáticos antes que desarrollen el síntoma para poder hacerles un tratamiento curativo. Se les hace ecografía semestral, ecografía cada 6 meses para detectar lesiones pequeñas que sean pasibles de un tratamiento curativo. ¿Cómo lo vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a ver en la ecografía? Dijimos que la ecografía es el método de screening para la población de riesgo. Va a tener una morfología variable. Podemos ver lesiones hipocogénicas hasta lesiones marcadamente hiperecogénicas. Es importante que vamos a ver generalmente hallazgos de hepatopatía crónica en el resto del hígado y el Doppler tiene un flujo periférico pulsátil. Lo más importante con respecto al diagnóstico de hepatocarcinoma, que a diferencia de otros tumores, el diagnóstico de hepatocarcinoma es un diagnóstico basado en imágenes y
generalmente estos pacientes no requieren estudio histopatológico. El diagnóstico de cáncer de hígado es de imágenes, no vamos a requerir biopsia. Y la opción, una vez que nosotros encontramos un tumor hepático en un paciente que tiene cirrosis por ecografía, lo que vamos a hacer es un estudio dinámico, una tomografía o una resonancia. Y nosotros llamamos un estudio dinámico a los estudios que tienen 4 fases. Esas 4 fases son la fase sin contraste, la fase arterial, la fase portal y la fase tardía. Para poder entender bien cómo se comporta el hepatocarcinoma, tenemos que recordar que la vascularización hepática, el hígado, está irrigado principalmente por la vena porta. El 75% de la irrigación del hígado es venosa a través de la vena porta y el 25% es arterial a través de la arteria hepática. Entonces, tenemos que pensar que en un estudio contrastado, cuando nosotros hagamos una tomografía o una resonancia, en la fase arterial lo que va a captar el contraste es principalmente la arteria hepática, pero el hígado normal generalmente no lo vamos a poder evaluar, no va a ser la fase donde nosotros vamos a poder evaluar bien el hígado. La fase donde nosotros vamos a poder evaluar un hígado normal es en la fase portal, porque es la fase de mayor irrigación del hígado. Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma, al ser un tumor maligno, tiene vascularización principalmente arterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con los estudios dinámicos? Tanto la tomografía como la resonancia. En la fase arterial, esto lo pueden ver en la primera imagen de la izquierda de sus pantallas, en la fase arterial, ustedes van a ver que el tumor, ahí el hepatocarcinoma, refuerza en forma intensa y homogénea, a diferencia del resto del parénquima hepático, que en la fase arterial el resto del parénquima no está captando el contraste. El contraste lo va a tomar el hepatocarcinoma. Y este refuerzo intenso y homogéneo en la fase arterial es lo que llamamos washing. En la fase portal, el contraste lo va a captar el resto del parénquima hepático y el tumor va a hacerse hipodenso respecto al resto del parénquima. Y en la fase tardía, pueden ver a la derecha de sus pantallas, se va a realzar la cápsula del tumor, del hepatocarcinoma, y el hepatocarcinoma va a lavar, va a quedar hipodenso con respecto al parénquima, y esto es lo que vamos a llamar washout. Esta característica que tiene el hepatocarcinoma, que lo vamos a ver tanto en la tomografía, donde vamos a ver que en la fase arterial tiene washing, se va a volver hiperdenso, en la resonancia lo vamos a ver hiperintenso, en la fase portal se va a volver hipodenso con respecto al parénquima y en la fase tardía va a lavar, va a ser washout, tanto en la tomografía como en la resonancia. Es característico y es lo que va a ser el diagnóstico por imágenes de hepatocarcinoma. Acá tenemos la imagen de resonancia. Y una vez que hacemos el diagnóstico de hepatocarcinoma, que como les decía es de imagen, lo vamos a estadificar para poder definir el tratamiento. Y la estadificación del hepatocarcinoma va a tener que ver con 3 componentes fundamentales: la extensión tumoral, la función hepática y el estatus clínico. La extensión tumoral va a tener que ver con la cantidad de lesiones, con el tamaño de las lesiones, con si el tumor tiene compromiso vascular o no, como de la vena porta, si hay extensión afuera del hígado. La función hepática con el child, con la bilirrubina, la albúmina, si hay hipertensión portal clínicamente significativa, si tiene varices, por ejemplo, el paciente, o si el paciente tiene ascitis. Y el estatus clínico lo vamos a determinar con algunas escalas como el ECOG, que acá se las muestro, que son escalas que determinan el performance status del paciente.
Según esto, vamos a clasificar el hepatocarcinoma con la clasificación de BCLC o Barcelona Clinic Liver Cancer, que es la recomendada en la actualidad para definir el pronóstico y determinar la estrategia terapéutica del hepatocarcinoma. Acá se las presento. Según estos componentes vamos a clasificar al hepatocarcinoma según la clasificación del BCLC. Últimamente ha tenido una actualización. Igual no me parece que sea algo como para que ustedes tengan que saber, pero sí para que tengan en cuenta que según estos tres componentes el hepatocarcinoma se va a clasificar para poder elegir un tratamiento, que es los que pueden ver abajo. Los tratamientos, vamos a tener determinados tratamientos que son efectivos y tienen beneficios en la sobrevida del paciente, y ya en el estadio terminal el paciente solamente va a tener medidas de sostén. Y según la clasificación, la estadificación del tumor, el paciente va a acceder a distintos tratamientos. Hay algunos tratamientos que van a tener una intención más curativa y otros que van así tener una mejora en la sobrevida, y ya otros que cuando el paciente ya tenga un estadio terminal solamente va a ser tratamiento de sostén. La ablación es uno de los tratamientos para el hepatocarcinoma, puede ser por radiofrecuencia, por microondas, en forma química, con alcohol, o la crioablación, que es con frío. La ablación puede ser por vía percutánea o por vía laparoscópica, se hace con guía ecográfica o con guía tomográfica. Por otro lado, otro de los tratamientos, en algunos casos seleccionados, es la resección, es el tratamiento quirúrgico del tumor, y también en casos seleccionados el trasplante hepático. Recordemos que los pacientes que tienen hepatocarcinoma generalmente son pacientes con cirrosis, entonces en algunos candidatos seleccionados se indica trasplante hepático y se hace un tratamiento que, además de ser un tratamiento para su cáncer, también es un tratamiento curativo de su enfermedad de base. Cuando el paciente no puede acceder a estos tratamientos, y generalmente son lesiones múltiples, se utiliza la quimioembolización. La quimioembolización es un tratamiento, una quimioterapia intravascular a nivel arterial, y se pone una quimioterapia a nivel arterial, y después de la quimioterapia arterial a nivel del tumor se emboliza el aporte vascular arterial del hepatocarcinoma. O sea, es un tratamiento local que se da quimioterapia local y se emboliza la arteria del tumor. Por otro lado, también hay tratamiento sistémico, que hay tratamiento de primera línea y de segunda línea. El tratamiento de primera línea, que es el más conocido, es el sorafenib. Y como les decía, cuando los pacientes ya son pacientes terminales, el tratamiento es de sostén. Pasamos al colangiocarcinoma, que es un tumor mucho menos frecuente. Es un tumor más frecuente en Oriente. Generalmente se diagnostica en personas mayores de 50 años, se origina en el epitelio de las vías biliares, y a nivel histológico en la mayoría de los casos es un adenocarcinoma. Estos pacientes generalmente son asintomáticos en los estadios tempranos, y en los estadios más avanzados se pueden presentar con ictericia, dolor abdominal o prurito. El marcador tumoral de este tumor es el CA19-9, que tiene una sensibilidad y una especificidad elevada. Son tumores muy agresivos que generalmente se diagnostican en estadios tardíos porque, como dijimos, los estadios tempranos son asintomáticos. Los factores de riesgo principales son los que tienen que ver con la inflamación crónica de la vía biliar. Por eso todo lo que tenga que ver con colestasis crónica, colangitis esclerosante primaria o parasitosis de la vía biliar, litiasis intrahepática, todo lo que sea inflamación de la vía biliar va a ser un factor de riesgo para el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma puede darse a nivel de la vía biliar intrahepática, a nivel periliar, que es en la bifurcación de los conductos hepáticos. Esta es la localización más frecuente y este tumor es conocido como tumor de Klatskin, y a nivel distal en el conducto biliar distal común.
¿Y cómo lo vamos a ver a estos tumores? El tumor intrahepático lo vamos a ver como una afectación intraluminal y de la pared de los conductos biliares intrahepáticos, y va a tener un crecimiento tridimensional y lo vamos a ver como una masa intrahepática con oclusión de los conductos biliares. Pero lo vamos a ver como una masa intrahepática, ¿sí? El colangiocarcinoma, el tumor de Klatskin, el periductal, lo vamos a ver como una diseminación longitudinal a lo largo de la pared del conducto biliar y del tejido adyacente, y este tumor generalmente va a dar una estenosis de la vía biliar. Y el distal va a tener un crecimiento adentro de la vía biliar y va a dar una lesión polipoidea con crecimiento intraluminal que generalmente no suele dar una obstrucción completa de la vía biliar. Esto era lo que les quería comentar con respecto al colangiocarcinoma. Y por otro lado, los tumores hepáticos malignos secundarios. Las metástasis hepáticas son los tumores malignos más frecuentes del hígado. Ya dijimos desde dónde se originan. Con respecto a la clínica, puede ser desde asintomáticos a tener síntomas como dolor abdominal, ictericia, síndromes constitucionales. Al examen físico, estos pacientes suelen tener una hepatomegalia dura, sensible e irregular, y en el hepatograma suelen tener un patrón colestásico con aumento de la fosfatasa alcalina. En el diagnóstico van a tener mucha importancia los estudios dinámicos con contraste, la tomografía y la resonancia, también el PET, y muchas veces se requiere biopsia también para llegar al diagnóstico. Siempre la presencia de metástasis hepática en un tumor de cualquier origen está ligada a mal pronóstico, y los tratamientos va a depender del tumor primario de origen, pero pueden ser múltiples, desde resección, quimioterapia sistémica, quimioterapia regional. A modo de conclusión, siempre tengamos en cuenta, hay que conocer cuáles son los tumores, la clasificación de los tumores hepáticos, pero hay que siempre tener en cuenta cuáles son los más frecuentes benignos y cuáles son los más frecuentes malignos, y para poder pararnos frente al paciente cuando recibimos un paciente con un tumor hepático, tenemos que saber en qué escenario estamos, y para eso tenemos que ver si es un paciente sano, asintomático, que tiene un hepatograma normal, generalmente va a ser una lesión benigna. Si estamos ante un paciente con una hepatopatía crónica, un paciente que tiene cirrosis o un paciente que tiene una hepatitis B, vamos a tener que pensar que esto es un hepatocarcinoma hasta demostrar lo contrario. Si es un paciente que tiene un tumor, una neoplasia extrahepática, vamos a pensar seguramente en secundarismo. Muchas gracias a todos y espero que la clase les sea de utilidad.